panel estará moderado por el doctor Mario Fernando Córdoba Ordóñez, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de maestría en la Universidad del Rosario. Su experiencia ha estado desarrollada con mayor amplitud en el tema de los derechos humanos, justicia comunitaria y los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Actualmente se desempeña como asesor del despacho de la viceministra de Promoción de la Justicia del Ministerio de Justicia y del Derecho. En la mesa lo acompañan la doctora Carolina Hidalgo Herrera, directora de la Dirección Nacional de Resolución Alterna de Conflictos del Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica, máster en Derecho Local de la Universidad de Sevilla, máster en Derecho Público y licenciada en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Desde 2005 ha sido mediadora acreditada con más de 10 años de experiencia en MACS, en procesos extrajudiciales y con experiencia en manejo de conflictos públicos, ambientales y comunitarios. El doctor Sebastián Lalinde, abogado de la Universidad EAFIT, especialista en gestión pública y magíster en Derecho Público de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como investigador en el área de Sistema Judicial del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. La doctora Rosa María Olave, psicóloga, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile y coordinadora del Programa de Gestión y Resolución de Conflictos de la misma facultad. Diplomada en Seguridad Ciudadana por la Universidad Alberto Hurtado, con estudios de posgrado en Mediación y Negociación. Docente de cursos de negociación y mediación en la carrera de Derechos de la Universidad Alberto Hurtado y docente de cursos de formación general sobre convivencia y manejo de conflictos. Ha participado como docente invitada en programas de formación sobre temas de prevención de violencia, convivencia y gestión colaborativa de conflictos en El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Colombia, organizados por instituciones gubernamentales y organismos de cooperación internacional. Y el doctor Ricardo Cárdenas, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, magíster en Meditación Familiar y Comunitaria de la Universidad Nuestra Señora del Rosario y la Universidad Católica de Milán. Especialista en Derecho Policivo de la Escuela de Posgrados de la Policía y estudio en Sociología Jurídica de la Universidad Externado de Colombia, conciliador en Derecho. Actualmente se desempeña como coordinador de la Casa de Justicia de Bosa en Bogotá, de la cual se ofertan servicios de justicia formal, no formal y comunitaria. Tiene la palabra doctor Córdoba. Probando. ¿Está funcionando? Bueno. Ante todo, muy buenos días. Muchísimas gracias por su asistencia. Tengo el honor de ser moderador de este panel de lujo, de personas que tienen un largo recorrido, una larga experiencia y por supuesto mucho que aportar al tema de casas de justicia y de justicia multipuertas, como se ha denominado este tema que hace parte de este gran evento, este seminario internacional sobre mecanismos alternativos al proceso judicial. Las reglas de este panel son muy sencillas para que podamos disfrutar y podamos tener la oportunidad de aprovechar estos panelistas. Cada uno va a tener la oportunidad de presentar su tema durante 20 minutos, ojalá durante 15, porque tenemos un poco la agenda corrida. Luego, al terminar cada panelista, el moderador va a hacer una síntesis, unas conclusiones sobre lo que ha dicho este panelista sobre el tema o la manera como haya abordado el tema. Posteriormente se dará la oportunidad para que el público participe a través de preguntas, a través de observaciones a cada una de las intervenciones que se han realizado y de esa manera, a través de este ejercicio participativo, podremos tener el punto de vista de ustedes, que también es muy importante para el éxito de este ejercicio académico. Vamos entonces a establecer el orden de las intervenciones. Estaría primero la doctora Carolina Hidalgo Herrera,
Luego estaría la doctora Rosa María Olave. Posteriormente estaría el doctor Sebastián Lalinde y cerraría el panel el doctor Ricardo Cárdenas García. Ustedes escucharon el resumen de la hoja de vida de la doctora Carolina Hidalgo Herrera, quien ha venido desde Costa Rica para contarnos su experiencia y para hacer sus planteamientos sobre este tema que es de gran importancia, de gran interés para ustedes. Entonces, le cedo el uso de la palabra a la doctora Carolina Hidalgo. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bienvenidos todas y todos. Me han solicitado de parte de los organizadores del evento un poco que expusiera sobre la experiencia de Costa Rica y su programa concretamente de casas de justicia. Es importante tal vez tener claro el contexto en el cual se enmarca este programa. Las casas de justicia son parte del Viceministerio de Justicia y Paz, en concreto sobre el Viceministerio de Paz, que tiene a cargo lo que es prevención de la violencia. Y la dirección es el ente regulador del ejercicio de los MAS en Costa Rica, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. En el sector privado tenemos 20 centros acreditados y funcionando, y por otro lado la dirección tiene a cargo, y el Estado en general, no solo la dirección, 18 centros de mediación, de los cuales una gran parte son casas de justicia. Bueno, lo primero es plantear que cómo surge el programa. Como bien lo planteó Marco anteriormente, Costa Rica aprueba su ley de resolución alterna en el 97, un poco con el objetivo de abrir estos métodos dentro del Poder Judicial, pero también para el ejercicio privado. Inicialmente el Ministerio no iba a ejercer o abrir estos métodos como el que propiamente los ejerciera y administrara los centros. Pero en el 2000, ante la no acción del Estado, tanto del Poder Judicial como del sector privado en la apertura de centros, entonces el Ministerio o el Ejecutivo asume la tarea de empezar a crear centros para darle mayor evolución. Esto porque realmente no se acompañó de una política pública la norma que se creó en el 97. Entonces de ahí la necesidad de que el Estado abriera estos espacios para empezar a brindar el acceso a estos métodos. Un poco el establecimiento tiene una composición entre el Estado y las comunidades. Lo primero es que el Viceministerio, a través del Observatorio de la Violencia, identifica zonas o puntos calientes de violencia dentro del país y considera ahí entonces la apertura de centros de mediación comunitario. Lo primero que hace es identificar la necesidad en el territorio y acercarse en el territorio a hacer un sondeo de cuáles contrapartes pueden estar interesadas en crear ahí un centro de mediación que pueda brindar el servicio. Entonces lo primero que hace es apostarle al gobierno local o alguna otra institución que estén interesadas y se firma un convenio para poder dar el servicio, donde el Ministerio asume la capacitación del equipo de mediadores voluntarios, que más tarde les voy a hablar sobre el tema, y la contraparte un poco la prestación de la infraestructura física y un oficinista que pueda coayudar. Entonces, una vez concertados los recursos que cada una de las dos instituciones va a asumir, se identifican líderes comunitarios para crear el equipo de mediadores voluntarios o comunitarios. En nuestro país los acuerdos son cosa juzgada y los mediadores pueden ser cualquier tipo de profesional, no necesariamente tiene que ser abogado, pueden ser psicólogos, trabajadores sociales o líderes comunitarios. Entonces el Ministerio hace un barrido identificando quiénes pueden tener las características adecuadas para ser mediador comunitario al centro de mediación, y el Ministerio asume la capacitación y especialización de esas personas por un proceso de más de 120 horas. Posteriormente lo certifica y son parte del equipo de neutrales que tiene la Casa de Justicia. Entonces hay una especie de, el servicio se brinda con la comunidad a partir de los mediadores comunitarios, y en la misma comunidad atiende la necesidad de mediación, círculos de paz y demás que se requieran.
Básicamente el funcionamiento es, se acercan las personas que requieren la necesidad, hay un oficinista que les da como el servicio y el coordinador, que es parte del ministerio, hace como el análisis del caso para ver los criterios de mediabilidad, si el conflicto es mediable o no. Programa la mediación con base en el conflicto, identificando cuál mediador tiene las mejores características para atender ese conflicto, ya sea un trabajador social, un psicólogo, un abogado, y se programa la mediación a partir de la posibilidad de las partes y del mediador. Posteriormente se construye el acuerdo. El acuerdo es revisado por el coordinador de la Casa de Justicia para verificar que el acuerdo haya sido construido de manera legal, por supuesto, y además que esté fortalecido el acuerdo, y posteriormente le da seguimiento al acuerdo. En algunos casos, como el acuerdo es cosa juzgada, las partes no necesariamente tienen que ir a la vía judicial, pero sin embargo otras han optado por la necesidad de homologarlo ante la vía judicial. Esto porque existe la posibilidad de, si tenés un proceso judicial, puedes mediarlo con un juez especialista en mediación, un juez conciliador en la vía judicial, o bien puedes ir a una casa de justicia a tomar un acuerdo, y si vos querés finalizar ahí tu proceso judicial, pues llevar el acuerdo ahí y homologarlo. Pero no necesariamente todos los acuerdos se homologan, porque no todos los conflictos están judicializados, de ahí que no existe la necesidad, y en realidad tienen el acuerdo tiene el respaldo legal para hacer cosas juzgadas sin necesidad de ir a la vía judicial. Hay una cosa que también nosotros por eso procuramos que esté en las casas de justicia dentro de los gobiernos locales, y es garantizar la coordinación interinstitucional dentro de los cantones, considerando su especificidad, y hay una normativa de planificación que se refiere a los consejos cantonales de coordinación interinstitucional en temas de prevención de violencia y demás. Entonces, la Casa de Justicia es parte de ese sistema, como lo mencionaba Mariana, o sea, no solo hace mediación, sino que crea programas y acciones concretas locales para el tema de prevención de la violencia y obviamente acceso a la justicia como parte de uno de ellos. ¿Qué rol tiene la dirección que nosotros tenemos a cargo? Pues garantiza que el proceso sea lo más adecuado posible, fiscalizando las casas de justicia y también los centros privados, pero además identifica las necesidades de cada casa de justicia y procura capacitación constante para los mediadores comunitarios. Una cosa que nos preguntan mucho es cómo hacen para mantener un equipo de mediadores activos, interesados, porque es totalmente ad honorem, no reciben ninguna remuneración económica, por dos razones. Uno, la Casa de Justicia les brinda capacitación constante y actualización, les certifica sus cantidades de horas mediando, entonces tiene una comprobación distinta de su experiencia. No es lo mismo un mediador que ha venido de una universidad sin horas prácticas de mediación que un mediador que está incorporado a un grupo de mediadores comunitarios con 200 horas prácticas certificadas por la dirección. Y adicionalmente, como les planteé inicialmente, el ministerio asume la capacitación de esa persona, es decir, le damos la capacitación gratuita a cambio del servicio comunitario. Dentro de los servicios que brindan las casas es, por supuesto, orientación y atención, referencia y contrarreferencia de casos, como les decía, capacitaciones en cultura de paz, no solo a los mediadores, sino a las comunidades, y acciones de coordinación interinstitucional, y además la generación de información sobre conflictividad social, que hasta la fecha, digamos, los registros no han sido como los más adecuados o muy desagregados, pero se han hecho todo un intento por mejorar la recolección de los datos sobre la conflictividad social para alimentar el observatorio de la violencia que tiene el mismo viceministerio, con el objetivo de un poco ir evaluando cómo están impactando o no las políticas. Y por supuesto los beneficios que ya todos conocemos, acceso a la justicia, regionalización del servicio. Eso es una cosa particular que ha sucedido, que el desarrollo de los centros de mediación y arbitraje en su mayoría o en su totalidad, tanto el sector privado como el público, están concentrados en San José, que es la capital, y Casas de Justicia es el único programa en más que ha podido regionalizar con presencia en todas las provincias. Es una opción comunitaria y gratuita, totalmente gratuita, y es una buena práctica de prevención de la violencia, por supuesto más económica. Sí tenemos el dato de que el Estado invierte en cada una de las mediaciones más o menos $18 y en un proceso judicial $655. Entonces ahí está un poco la diferencia, y por supuesto una mediación la resolvemos en menos de 2 meses y un proceso judicial lo mínimo es 1 año.
Esos son un poco los números. Por ejemplo, en el 2014 atendimos 8.923 y a la fecha solo contabilizado el primero y segundo trimestre 5.570, no tenemos todavía los últimos, los totales datos. Y el nivel de satisfacción es bastante alto, sin embargo consideramos que el instrumento de evaluación tiene que definitivamente mejorar de cara a mejorar cada vez el sistema y pues por supuesto la constancia de los acuerdos. Sobre la ubicación, lo que les decía, en realidad tenemos bastante presencia, 18 casas de justicia, más o menos una casa de justicia por cada 175.000 habitantes. Los tipos de conflicto, por supuesto, en su gran mayoría son familiares y laborales. Ahí les puse un par de datos del Observatorio de la Violencia que decía entre el 2008 y el 2013 el 68% de los homicidios dolosos en Costa Rica fue cometido con armas de fuego, pero además muchos de los casos están relacionados con delincuencia, robos, etcétera, pero al menos un tercio está involucrado con conflictos de convivencia y para el año pasado los homicidios, la segunda mayor causa fueron conflictos de relaciones directas, digamos familiares, de mera convivencia. De ahí la importancia y la justificación del programa con incidencia justamente en prevención de violencia. Sobre la población usuaria, por supuesto la mayoría son mujeres entre los 18 y 40 años más o menos y muchos por supuesto adultos. Todavía no hemos logrado como permear suficiente la población adolescente y joven. Y bueno, para cerrar un poco, los retos son sobre todo la evaluación de impacto. Tenemos estadísticas, como lo mencionaba Marco antes, igual que en la región, sobre el ingreso y egreso de casos, sobre los tipos de conflictos, sobre las edades, pero esos indicadores definitivamente tienen que mejorar de cara a los objetivos que se planteó al país definitivamente con estos programas. La documentación de experiencias de éxito y de análisis, ya lo he mencionado yo con Ceja y también con Mariana Hernández, la necesidad de que el país documente su experiencia para no repetir errores y por supuesto para mejorar. La digitalización de los procesos, porque el registro hasta la fecha, durante estos primeros 15 años ha sido totalmente físico, entonces estamos migrando hacia el expediente digital, eso para carácter administrativo y para mejorar la recolección de datos, pero también queremos empezar a trabajar más en la mediación vía digital, lo hacemos ya en temas de comercio, pero no así en casas de justicia. La evolución de la normativa, sobre todo porque después de más de 15 años de la normativa base ya hace falta como la necesidad de reforma, muy específicamente en el ámbito de la profesionalización de los mediadores y pues la coordinación con el Poder Judicial que siempre tiene alguna resistencia a los acuerdos generados nuestros, aunque la normativa es bastante clara, pues ahí toca hacer como reforzar un poquito. Y sobre todo, y por último punto, es romper un poco la visión adultocentrista que tiene el servicio, esto porque tenemos otros programas que están apostando más hacia la población joven y las casas de justicia se han quedado cortas para ese tipo de población, entonces estamos intentando un poco migrar eso de cara también a la aplicación de la política pública de justicia juvenil restaurativa que nos pone esos retos de empezar a migrar el programa y el sistema hacia esa población, básicamente. Muchísimas gracias a la doctora Carolina, que nos ha hecho una descripción muy precisa de la manera como está funcionando el programa de casas de justicia en Costa Rica. Nos hablaba cómo, por ejemplo, situaciones interesantes, aspectos interesantes en la implementación, el hecho que el viceministerio identifica zonas que arrojan los evaluaciones y los diagnósticos de conflictividad como necesarias para implementar el programa, cómo se hacen esos acuerdos con las contrapartes, en particular con los gobiernos locales, y en lo cual el ministerio, el nivel central, asume la capacitación en las casas de justicia. Es muy interesante también lo que ha hablado de los mediadores comunitarios, mediadores que también prestan su servicio de manera de honor, de manera gratuita, muy parecido a como lo hacen o exactamente igual como lo hacen los conciliadores en equidad aquí en Colombia, y cómo los efectos que se hacen frente a los
mediadores también tienen el efecto de cosa juzgada. Teniendo en cuenta la característica del conflicto, se podría pasar a un proceso de homologación o no, porque como lo dice Carolina, y también es una afirmación muy interesante, no todos los conflictos están plenamente judicializados o necesitan judicializarse. También observamos como un aspecto muy interesante cómo el gobierno local es el que garantiza la coordinación interinstitucional al interior de la Casa de Justicia. Como por ejemplo la Casa de Justicia es el que representa la estrategia para regionalizar el servicio de acceso a la justicia, teniendo en cuenta que por ejemplo los centros de conciliación y arbitraje están concentrados en San José, que es la capital del país. Cómo esa regionalización ha podido llegar a contar con 18 casas de justicia, una por cada 175.000 habitantes, que es una relación con indicadores de cobertura bastante interesante. Y también los retos que nos ha mostrado el programa en Costa Rica nos generan también unas reflexiones que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que se quiere hacer con las evaluaciones de impacto, el innovar un poco los procesos al interior de las casas de justicia con la mediación digital, el hablar de una profesionalización de el hablar un poco de la profesionalización de los mediadores también, un aspecto interesante, y proyectar el trabajo de las casas de justicia hacia la población joven, que ese es otro de los grandes retos. Entonces, muchísimas gracias, Carolina. Quiero entonces darle el uso de la palabra a la segunda panelista, a la doctora Rosa María Olave. Ella viene de la Universidad de Chile, ya ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar su resumen de hoja de vida. Entonces, doctora Rosa María, es suyo el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias en primer lugar por la invitación. Yo provengo de la Universidad Alberto Hurtado de Santiago de Chile, una universidad jesuita, y que, bueno, nos han pedido que podamos hacer una presentación acerca de una experiencia interesante, innovadora, reciente en nuestro país, que son las unidades de justicia vecinal en Chile, y que en el caso particular de la universidad de la cual soy parte, nos ha correspondido tener cierta cercanía con esta iniciativa, ya que por una parte fuimos el equipo capacitador de las iniciativas que partieron el año 2011 en el país en dos momentos, y además para el Ministerio de Justicia hemos podido realizar algunos estudios que nos ha permitido conocer en mayor profundidad algunas de las experiencias en mecanismos alternativos de resolución de conflictos, entre estas las unidades de justicia vecinal. Quisiera estructurar la presentación en 4 puntos. Lo primero es poder entregar algunos antecedentes de contexto del país. En segundo lugar, una descripción del modelo y la experiencia. En tercer lugar, poder relevar algunos aspectos sobre los cuales habría que poner mayor atención a partir de esta experiencia y que se constituyen en aprendizajes. Y en cuarto lugar, y finalmente, algunos desafíos que esta experiencia nos plantea al país. Como antecedente, quisiera primero señalar que Chile ha avanzado de manera importante en los últimos 20 años en procesos de reforma a la justicia, en materias como materias penales, familiares, laborales, entre otras. En la actualidad está en discusión la reforma al sistema de justicia civil y en un contexto además de un país que está atravesando también por reformas estructurales importantes como en temas de educación, en temas laborales, en temas tributarios, y acompañado, diría yo, de un contexto de una ciudadanía cada vez más activa y empoderada, que creo que están en relación también con estos procesos, ¿no? En el año 2011, luego de un proceso de diseño, de revisión de experiencia comparada, se da inicio a una experiencia piloto denominada Estudio Práctico de Unidades de Justicia Vecinal, inspirada principalmente en las experiencias de los tribunales de pequeñas causas y los sistemas multipuertas, principalmente del mundo anglosajón y de las experiencias en Estados Unidos.
experiencia que es ejecutada desde el Ministerio de Justicia del país y que se implementa en 4 comunas de la región metropolitana en Santiago de Chile. El estudio práctico, esta experiencia piloto, contempló 2 ámbitos principalmente. En primer lugar, un modelo de evaluación que poseía distintas etapas. Una primera que significó establecer una línea de base, luego poder determinar una serie de procesos que permitieran evaluar los procesos que se estaban llevando a cabo, evaluar resultados y evaluar impacto. Y además se realizaron estudios de la conflictividad vecinal, todos estos estudios realizados por profesionales externos al Ministerio de Justicia. Y una segunda área de este estudio contempló justamente la instalación de esta unidad de justicia vecinal con el objetivo también de levantar la mayor cantidad de información en terreno a partir de la práctica. Como objetivo principal, las unidades de justicia vecinal se plantearon el mejorar el acceso a la justicia a través de soluciones de los conflictos locales, comunitarios, a través de medidas autocompositivas, ya sea a través de la mediación y o la conciliación, y también adjudicativas, principalmente el arbitraje y el acompañamiento con abogados ante los juzgados de policía local. Además, también contemplaba el modelo, la derivación, si el caso lo requería, a programas sociales de la red local, de la red comunal. Como ejes, el modelo se planteó los siguientes ejes que quisiera explicarlos brevemente. En primer lugar, un acercamiento territorial de la justicia a las personas. Por eso esta decisión de ubicarlo geográficamente en un lugar estratégico próximo a las personas. En segundo lugar, el sistema multipuertas. El proceso se inicia con la recepción del caso por un equipo que lo analiza y que presenta a la persona que ha consultado las distintas opciones disponibles para resolverlo mediante distintas puertas o alternativas de solución al conflicto. Debo señalar que cada unidad de justicia vecinal tiene un equipo multidisciplinario y que al interior tiene también distintas funciones y distintos roles. En tercer lugar, el modelo se plantea como eje una amplia cobertura, es decir, que puedan tener acceso a las unidades de justicia vecinal las personas de todos los niveles socioeconómicos que tengan conflictos de orden vecinal o bien de orden comunitario. Otro eje, el que sea un equipo especializado y calificado. El equipo a cargo de la unidad de justicia vecinal está compuesto por profesionales que integran lo que yo decía anteriormente, ¿no? Un equipo multidisciplinario bajo la responsabilidad de un jefe de unidad. Otro eje también en este modelo es la participación activa de los usuarios. El modelo se construye sobre la idea del interés y el empoderamiento de que las personas puedan dar solución a su conflicto y además de la voluntariedad del usuario para ingresar a alguna de estas puertas y buscar solución. Y otro eje también muy importante del modelo ha sido el proceso de seguimiento y evaluación una vez que las personas plantean su conflicto a la unidad de justicia vecinal. Y que además, durante este proceso, las personas son acompañadas por el equipo en las distintas etapas, tanto en el